40 años, 2 países, una misma historia escrita con sangre. Esto es la línea de tiempo del narcotráfico contada por sus crímenes, uno a uno, en orden. Empieza en 1985 con un agente que supo demasiado. Termina con una familia emboscada en pleno desierto. Entre medias, 2 naciones enteras aprendieron de qué es capaz un cártel cuando decide que nadie está por encima de él. 11 fechas, 11 heridas que todavía no cierran. Estos son sus crímenes más oscuros, del primero al último. 1985. El agente. Enrique Camarena llevaba años metido en el mundo del narco mexicano. Lo llamaban Kiki. Era agente de la DEA y había hecho algo imperdonable para el cártel de Guadalajara. Ayudó a localizar y destruir un plantío de marihuana descomunal, de miles de hectáreas, que le costó al cártel una fortuna incalculable. En febrero de 1985, a plena luz del día, en Guadalajara, un grupo de hombres lo interceptó al salir del consulado estadounidense. No eran sicarios cualquiera, algunos eran policías, hombres que se suponía debían mantener el orden. Lo metieron en un coche y desapareció. Durante casi un mes, nadie supo nada de él. El gobierno de Estados Unidos se volcó como nunca antes por un solo hombre. Presionó a México, endureció los cruces en la frontera, exigió respuestas a gritos. El 5 de marzo, su cuerpo apareció en un rancho del estado vecino. Lo habían interrogado durante horas para averiguar cuánto sabía la DEA, y después lo habían matado. La rabia en Washington fue histórica, porque el caso destapó algo peor que un asesinato. Detrás del cártel estaban las propias autoridades, policías y funcionarios en la nómina del narco. El asesinato de Kiki Camarena no fue solo un crimen. La DEA lanzó la mayor investigación por homicidio de su historia para dar con los responsables y persiguió a los implicados durante décadas, algunos hasta el día de hoy. Fue el disparo de salida de la guerra moderna contra el narcotráfico, una guerra que, 40 años después, todavía no ha terminado. Su nombre se convirtió en símbolo. Hoy, cada año, miles de escuelas recuerdan a Kiki Camarena como el hombre que le puso cara al precio de enfrentarse al narco. Y esto era apenas el principio. 1989. El candidato. En Colombia, mientras tanto, un hombre estaba a punto de cambiarlo todo. Se llamaba Luis Carlos Galán, y era el candidato favorito para la presidencia, con cerca del 60% de apoyo. Su promesa era sencilla y letal para los narcos: extraditar a los capos a Estados Unidos, donde no podrían comprar jueces ni fugarse de las cárceles. Para Pablo Escobar, el hombre más rico y peligroso del planeta, esa promesa era una sentencia de muerte para su imperio. El 18 de agosto de 1989, Galán subió a una tarima en Soacha, cerca de Bogotá, ante una multitud que lo aclamaba como al próximo presidente. Apenas empezó a hablar, los sicarios abrieron fuego. Lo asesinaron delante de miles de personas, en directo, frente a las cámaras de todo un país. Colombia entera quedó en shock, pero Escobar cometió un error de cálculo. En lugar de asustar al Estado, el magnicidio lo enfureció. La muerte de Galán aceleró precisamente lo que él más temía: la ofensiva total que, años después, terminaría con el propio Escobar abatido en un tejado. Aquella imagen del candidato desplomándose en la tarima quedó grabada en la memoria de todo un país como el día en que Colombia entendió que el narco podía matar a cualquiera, incluso al futuro presidente. El hijo de Galán recogió la bandera de su padre y siguió en la política. Y la palabra extradición, que Escobar quería enterrar con ese asesinato, se convirtió en el arma que acabaría hundiéndolo. Pero antes de caer, Escobar ya tenía preparado algo mucho peor. Algo que mataría a más de 100 personas que ni siquiera conocía. 1989. El avión. 3 meses después, Escobar cruzó una línea que ni el peor criminal se había atrevido a cruzar. Quería matar a otro candidato presidencial, César Gaviria, y tenía un dato. Ese día viajaría en un vuelo comercial, así que dio la orden de poner una bomba a bordo. El 27 de noviembre de 1989, el vuelo 203 de Avianca despegó de Bogotá con 107 personas dentro. Familias, trabajadores, gente que simplemente volvía a casa. Minutos después de despegar,
La bomba estalló en pleno aire. El avión se partió y se precipitó a tierra. Murieron los 107 pasajeros y tripulantes, y 3 personas más en el suelo, alcanzadas por los restos que cayeron del cielo. Ninguna de ellas tenía la menor relación con la política ni con el narcotráfico. Y el candidato al que Escobar quería matar, César Gaviria, ni siquiera había subido a ese avión. 110 personas murieron por absolutamente nada. Fue uno de los actos de terrorismo más fríos de la historia del narco. Volar un avión lleno de civiles para asesinar a un solo hombre que no estaba a bordo. Entre las víctimas había ciudadanos estadounidenses, y eso metió de lleno a Estados Unidos en la cacería. Fue el atentado terrorista más mortífero en la historia de Colombia, y todavía hoy se recuerda cada año como la herida abierta de toda una generación. A partir de aquel día, Escobar dejó de ser un simple capo. Pasó a ser el hombre más buscado del mundo. Pero el narco no solo mata a candidatos y a pasajeros. A veces mata también a quien juraba estar por encima de cualquier guerra. 1993. El Cardenal. Volvemos a México, al aeropuerto de Guadalajara, el 24 de mayo de 1993. Un coche acaba de llegar a la terminal. Dentro va Juan Jesús Posadas Ocampo, cardenal de la Iglesia Católica, una de las figuras religiosas más importantes del país. De pronto, el aeropuerto se convierte en un campo de batalla. 2 grupos de sicarios, los del Cártel de Tijuana, los hermanos Arellano Félix, y los del Chapo Guzmán, se cruzan y empiezan a dispararse entre los coches. Cuando el tiroteo termina, el cardenal está muerto dentro de su vehículo, con 14 balazos en el cuerpo. La versión oficial dice que fue un error, que los sicarios lo confundieron con un capo rival que llegaba al mismo tiempo. Pero casi nadie se creyó del todo esa historia. ¿Cómo se confunde a un cardenal, vestido de cardenal, dentro de su propio coche, con un narcotraficante? El país se paralizó. El Vaticano exigió respuestas, y por primera vez muchos mexicanos sintieron que ya no había ninguna institución, ni siquiera la Iglesia, fuera del alcance del narco. El caso jamás se aclaró, y todavía hoy alimenta teorías sobre encubrimientos y complicidades en las alturas del poder. Lo único seguro es que un príncipe de la Iglesia murió acribillado en un aeropuerto lleno de gente, en medio de una guerra que no era la suya. México entero se hizo la misma pregunta. Si el narco podía matar a un cardenal a plena luz del día, ¿quién demonios estaba a salvo? La respuesta, en los años siguientes, sería cada vez más aterradora. 2006. La pista de baile. Durante años, el narco mató en silencio, escondía a sus víctimas, las enterraba, las hacía desaparecer sin dejar rastro. Todo cambió una noche de septiembre de 2006, en un bar llamado Sol y Sombra, en Uruapan, Michoacán. Un grupo de hombres armados de la familia michoacana entró al local por la fuerza. No venían a disparar, traían una bolsa. Y ante los clientes aterrorizados, arrojaron a la pista de baile 5 cabezas humanas, junto a un mensaje escrito. Era la primera vez que el narco convertía el horror en un espectáculo público, pensado para ser visto, fotografiado y difundido por todo el país. El objetivo ya no era solamente matar al enemigo, era aterrorizar a todos a la vez, al rival, a la policía, a la población entera. Aquel gesto marcó el nacimiento de una nueva era, la de la narcoviolencia como mensaje. Ocurrió justo cuando el gobierno de Felipe Calderón acababa de declararle la guerra abierta a los cárteles. A partir de ahí, las mantas con amenazas, los cuerpos colgados de los puentes y las masacres exhibidas se volvieron parte del paisaje cotidiano de México. La familia michoacana se presentaba, además, como una especie de justiciero con discurso religioso, lo que hacía todo aún más perturbador. Mataban invocando el orden y a Dios. El terror había encontrado su escenario, y en los años siguientes, ese escenario se llenaría de cuerpos como el país no lo había visto jamás. 2010. El autobús. En agosto de 2010, por las carreteras de San Fernando, un pueblo del estado de Tamaulipas, avanzaban varios autobuses cargados de migrantes. Venían de Centroamérica y de Sudamérica, cruzando México con un solo sueño en la cabeza: llegar a Estados Unidos. En mitad del camino, hombres de los Zetas los interceptaron, bajaron a los pasajeros de los autobuses y se los llevaron a un rancho apartado.
Allí, según lo poco que se pudo reconstruir después, les dieron a elegir, trabajar para el cártel como sicarios, o morir. 72 personas se negaron, o sencillamente no tenían con qué pagar un rescate. Y los Zetas los ejecutaron a todos. 72 migrantes que no huían de ninguna guerra ni le debían nada a nadie, asesinados por gente que jamás los había visto en su vida. La masacre se habría quedado enterrada para siempre de no ser por un solo hombre. Un migrante ecuatoriano que, malherido, se hizo el muerto entre los cuerpos y luego caminó hasta encontrar un retén de marinos. Gracias a él, el mundo entero supo lo que había pasado en aquel rancho. El hallazgo destapó toda una industria oculta, la del secuestro masivo de migrantes indefensos, invisibles, a los que nadie iba a reclamar. San Fernando se convirtió en el símbolo del horror contra los migrantes en México, y en la prueba definitiva de que, para los Zetas, la vida humana no valía absolutamente nada. Y un año después, esos mismos hombres demostrarían que podían convertir en tumba no un rancho perdido en el campo, sino un edificio lleno de gente en el corazón de una ciudad. 2011. El Casino. Monterrey, 25 de agosto de 2011, media tarde. El Casino Royal está lleno. Hay cientos de personas dentro, muchas de ellas mayores, muchas mujeres pasando la tarde entre las máquinas. Afuera se detienen varios vehículos. De ellos bajan hombres de los Zetas. No entran a robar ni a disparar. Entran cargando bidones de combustible, rocían la entrada y las salidas, y le prenden fuego al casino con toda la gente dentro. En cuestión de minutos, el humo negro lo inunda todo. Muchos no encuentran la salida, o la encuentran bloqueada. 52 personas mueren atrapadas, la mayoría mujeres, vencidas por el humo y las llamas. ¿El motivo de semejante horror? Una extorsión. El casino, supuestamente, se había negado a pagar la cuota que el cártel le exigía cada mes, y esta fue la respuesta. No un castigo al dueño, sino una masacre de clientes inocentes que solo habían salido a pasar la tarde. El país entero quedó paralizado. Se decretó luto nacional, y el propio presidente calificó el ataque de acto de barbarie y terror. Varios de los responsables fueron detenidos en los días siguientes, pero para las 52 familias ya no había nada que reparar. Que una organización criminal fuera capaz de quemar vivas a decenas de personas en un lugar de ocio, en plena ciudad y a plena luz del día, marcó uno de los momentos más oscuros de toda la guerra del narco. Y sin embargo, el crimen que más profundamente heriría a México todavía estaba por llegar. Esta vez, las víctimas serían jóvenes con toda una vida por delante. Si esta línea de tiempo te está atrapando, suscríbete. Lo que viene ahora es lo que cambió a México para siempre. 2014. Los 43. La noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, estado de Guerrero, un grupo de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa viajaba en varios autobuses. Eran jóvenes pobres que estudiaban para convertirse en maestros de escuela en las zonas más olvidadas del país. Esa noche, la policía municipal los interceptó, pero no actuaba sola. Lo hacía coludida con un cártel local, Guerreros Unidos. Hubo disparos, hubo muertos en el acto, y 43 estudiantes fueron subidos a las patrullas y entregados directamente al cártel. Nunca más se les volvió a ver con vida. El gobierno intentó cerrar el caso a toda prisa con una explicación a la que llamó la verdad histórica. Pero esa versión se derrumbó pieza por pieza. Investigadores independientes fueron destapando algo mucho más grande y más oscuro. Policías, funcionarios y hasta militares involucrados en los hechos y en el encubrimiento posterior. Más de 10 años después, de los 43 jóvenes, solo se han identificado los restos de 3. Los demás siguen desaparecidos. La frase fue: el Estado se convirtió en grito en las calles, y cientos de miles de personas marcharon en México y en el mundo exigiendo saber dónde estaban. Ayotzinapa se convirtió en el caso de derechos humanos más conocido de México en todo el mundo, y en el símbolo definitivo de la impunidad. La prueba de que la línea que separa al cártel del Estado, a veces, sencillamente no existe. Y si el propio Estado podía desaparecer a 43 jóvenes, ¿qué le impedía a un cártel enfrentarse a ese Estado de igual a igual? 2015. El helicóptero.
Hasta entonces, había una regla no escrita. El narco huía del ejército, no lo atacaba de frente. El 1 de mayo de 2015, en Jalisco, un cártel rompió esa regla para siempre. Las fuerzas federales iban tras Nemesio Oseguera, el Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, la organización que crecía más rápido y más violenta de todo México. Para impedir su captura, el CJNG hizo algo que ningún cártel había hecho jamás. Mientras incendiaba vehículos y bloqueaba carreteras en varios estados a la vez, uno de sus grupos apuntó al cielo con un lanzacohetes y derribó un helicóptero del ejército mexicano. Varios militares murieron en el ataque. Era la primera vez en la historia del país que el narco tumbaba una aeronave militar. El mensaje fue escalofriante. El CJNG ya no era un cártel más. Tenía capacidad de fuego casi de ejército, armamento capaz de derribar aeronaves y la voluntad de usarlo contra el Estado de forma directa. Aquel helicóptero, cayendo del cielo, marcó el ascenso del CJNG al trono del narcotráfico, un lugar que se pelearía a sangre y fuego con el cártel de Sinaloa durante los años siguientes. Aquel 1 de mayo, el CJNG paralizó buena parte del occidente de México en una sola jornada coordinada, y el Mencho siguió libre durante años, convertido en el capo más buscado del continente. El narco ya no se limitaba a esconderse del gobierno. Empezaba a plantarle cara, y 4 años más tarde, un solo cártel le demostraría al país entero quién mandaba de verdad. 2019. La ciudad tomada. 17 de octubre de 2019. Culiacán, la capital histórica del cártel de Sinaloa. Las fuerzas federales consiguen algo que parecía imposible. Capturan a Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. Lo tienen esposado, detenido, bajo custodia. Y entonces ocurre lo impensable. El cártel de Sinaloa no huye ni negocia, contraataca. En cuestión de horas, la ciudad entera se convierte en un campo de guerra. Comandos con armamento pesado toman las calles, bloquean todas las salidas, incendian vehículos y rodean zonas donde viven las familias de los militares. La ciudad queda secuestrada por completo. El cártel tiene más hombres y más armas desplegados en las calles que el propio Estado. Ante el riesgo real de una masacre de civiles y de soldados, el gobierno toma una decisión que humilla a toda la nación. Ordena liberar a Ovidio Guzmán. El narco había perdido al hijo del Chapo, y el narco lo recuperó por la fuerza, obligando a un gobierno entero a rendirse a plena luz del día. Fue el día en que quedó claro, sin ninguna duda posible, quién controlaba de verdad ciertos rincones de México. No el Estado, el cártel. La prensa lo bautizó como el Jueves Negro de Culiacán, y quedó como el ejemplo más crudo de hasta dónde había llegado el poder de fuego del narco frente a un Estado que, ese día, simplemente no pudo. Una humillación histórica. Pero el poder del narco no siempre se mide en ciudades tomadas ni en gobiernos de rodillas. A veces se mide en lo indefensa que puede llegar a ser su víctima. 2019. La familia. Apenas 2 semanas más tarde, el 4 de noviembre de 2019, en los límites entre Sonora y Chihuahua, 3 vehículos avanzaban por un camino de tierra. Dentro viajaban mujeres y niños de la familia Levarón, una comunidad mormona de doble nacionalidad, mexicana y estadounidense, que llevaba generaciones viviendo en aquella región. Iban camino de una boda. En algún punto del trayecto, un grupo armado de un cártel abrió fuego contra el convoy. Cuando todo terminó, había 9 muertos, 3 mujeres y 6 niños. Algunos quedaron atrapados y murieron dentro de un vehículo envuelto en llamas. Los más pequeños tenían apenas meses de vida. Todo apunta a que fue un ataque por confusión, una emboscada preparada en realidad para otro objetivo. Pero eso, para las familias que lo perdieron todo, no cambia absolutamente nada. 9 personas, la mitad de ellas niños, muertas por una guerra que nunca les perteneció. Tras el ataque, decenas de familias abandonaron para siempre la comunidad donde habían vivido durante generaciones, huyendo de una tierra que ya no era segura ni para los niños. La masacre, por tratarse también de ciudadanos estadounidenses, provocó una indignación internacional inmediata y una presión feroz desde Washington, y dejó una imagen que resume 40 años enteros de esta historia.
Empezamos con una gente que sabía demasiado, y terminamos con niños que no sabían nada. Entre esos dos puntos, dos países aprendieron la misma lección a la fuerza. Un agente, un candidato, un avión, un cardenal, migrantes, estudiantes, familias enteras. Ninguno eligió esta guerra, y todos la pagaron con la vida. En la guerra del narco, al final, los que menos tienen que ver son siempre los que más acaban pagando.